Los 80 estuvieron atravesados por una serie de eventos trágicos. Era increíble, por completo. Lo entendieron como un desastre nuclear. Eventos que pusieron la luz sobre los momentos más oscuros de esta década. Todo el campo de juego estaba cubierto de cadáveres. Ya fuera como resultado de desastres naturales o errores humanos. Era inaudito que se produjeran semejantes fallas de seguridad. Cada uno tendría un impacto duradero en el mundo. Se descolgó como una espada en llamas. Es imposible olvidar algo tan trágico, tan dramático, si uno lo vivió en carne propia. Estos son los momentos dramáticos de las mayores tragedias de los 80. Tragedias que cambiaron al mundo como lo conocemos y ayudaron a darle forma a nuestro futuro. La década del 80. Grandes tragedias. Durante los años 80, los vuelos comerciales se hicieron más populares que nunca. Pero en diciembre de 1988, un atentado terrorista sacudió al mundo, y sus repercusiones políticas aún hoy causan controversia. George Stubbs había terminado su turno como inspector de policía en el pequeño pueblo fronterizo escocés de Lockerbie. A las 7 en punto, mi esposa me dijo, ¿qué fue ese ruido? La pacífica existencia de esta comunidad se haría pedazos. Salí al patio para mirar un poco, pero no vi nada. Cuando regresé, pasé por delante del televisor y vi una noticia de último momento. Un Boeing 747 de Pan American que volaba de Londres a Nueva York se estrelló esta noche en la frontera con Escocia. Yo estaba a cargo de las noticias de las 9 y comenzamos a recibir llamadas de gente que decía que había habido un accidente, que un avión se había desviado. Luego recibimos informes de la caída de un avión y estábamos alerta, llamando a la policía y a la ambulancia. Miré hacia el sur y vi una gran bola de fuego y una columna de humo en el aire. Olía a combustible de avión. Supimos que a las 8 un avión se había desviado de su ruta con cientos de personas a bordo. El vuelo 103 de Pan Am acababa de despegar de Heathrow con destino a Nueva York. El Boeing 747 llevaba 259 pasajeros y tripulación. Había volado a velocidad constante por debajo de los 10.000 metros y había estado en el aire por solo 38 minutos cuando una bomba explotó. Habían colocado la bomba en el compartimiento de cargas. Le hizo un agujero en el fuselaje, lo cual causó de inmediato la descompresión. Una serie de ondas de presión lo destrozaron. El tren delantero del avión quedó destrozado y comenzó a caer a tierra. Y si bien muchos de los pasajeros debieron haber perdido la conciencia al principio por falta de oxígeno, otros deben haberla recuperado en los 2 minutos que le tomó al avión caer a tierra desde los 10.000 metros de altura. Un ala llena con 91.000 kilos de combustible de avión cayó sobre la calle Sherwood. Como una espada en llamas, barrió con todo lo que había en la calle Sherwood y abrió un cráter de entre 30 y 40 metros de largo. Fue mi imagen de qué es el infierno. Anoche el pueblo de Lockerbie oyó un rugido como un tren expreso y luego vieron llover fuego. 147 personas aún estaban vivas al tocar tierra. Y había allí un piloto de helicóptero al que entrevistamos. Él dijo que cuando llegó al lugar, un pasajero que estaba muerto tenía la mano apretada, aferrada al césped. Mientras la horrible verdad se desarrollaba sobre el suelo, los medios mundiales informaban lo sucedido al mundo entero. Las víctimas de este jumbo fueron 258. La mayoría de ellas eran estadounidenses. Yo volvía del trabajo y encendía la televisión. Veíamos las terribles imágenes de los escombros en llamas y nos dimos cuenta enseguida de que se trataba de un accidente aéreo. Nos llevó más tiempo darnos cuenta de que tal vez era el avión en el que viajaba nuestra hija.
Llamamos a las oficinas de Panam, que en ese tiempo estaban en el aeropuerto Kennedy. No pudieron confirmarnos si nuestra hija estaba a bordo. Eso nos prolongó la incertidumbre y el dolor. Al día siguiente, Jim Swire recibió el llamado que ningún padre quiere recibir. Su hija Flora era una pasajera confirmada a bordo del vuelo 103 de Panam. Como soy médico, no sabía si ir al lugar para ver si podía ayudar con los sobrevivientes. Pero pronto me di cuenta de que era imposible que los hubiera. En total, 270 personas murieron en esa trágica noche. 243 pasajeros, 16 tripulantes y 11 residentes de Lockerbie. Lo más horrible de todo es pensar cómo debieron haber sufrido. El juicio de Lockerbie fue uno de los de más alto perfil en la historia británica. En enero del año 2001, el supuesto ex agente de inteligencia libio, Abdel Basset al-Megrahi, fue hallado culpable del crimen, condenado y encerrado de por vida. Abdel Basset al-Megrahi, culpable. La mayoría de los parientes de las víctimas estadounidenses creen que Megrahi era culpable de los cargos. Y no quisieron examinar las pruebas que salieron a la luz luego del juicio y que contradicen la acusación. No estoy seguro de que sepamos cuál es la verdad. Y eso, en cierto sentido, es en sí mismo una tragedia porque es difícil para la gente seguir adelante con su vida. Después de cumplir 8 años de la sentencia mínima de 20 años, un Megrahi enfermo terminal fue liberado por razones de compasión para que regresara a su país, Libia. 3 años más tarde, murió por causas naturales. El desastre aéreo de Lockerbie siguió siendo uno de los mayores ataques aéreos hacia ciudadanos estadounidenses antes de los ataques del 11 de septiembre. En los 80, 2 eventos volcánicos similares pero catastróficos ayudarían a cimentar la base del modo en que el mundo podría predecir y comunicar una erupción, salvando en potencia miles de vidas. El primero ocurrió en suelo estadounidense, en el monte St. Helens, Washington, a principios de 1980. Durante 120 años, este volcán durmió, pero por dentro su lava ya comenzaba a activarse. Los geólogos que lo estudiaron consideran que es el volcán más peligroso de Estados Unidos. Se produjeron unos 10.000 terremotos en 2 meses. Por eso, los vulcanólogos sabían que el magma estaba activándose en el volcán. Esto es simplemente increíble. Los científicos afirman que los aparatos de medición de volcanes indican que se producirá una gran erupción. Haciendo caso a las advertencias de los expertos, las autoridades se deciden a evacuar el área antes de la erupción. A mediados de marzo, el volcán comenzó a hacer erupción. Eran pequeñas erupciones, nada grave, y se convirtió en una atracción turística. Un volcán que hacía erupción. Pero lo interesante es que en el flanco norte comenzó a crecer una protuberancia de unos 3 kilómetros cuadrados de superficie. La mañana del 18 de mayo a las 8:30 se produjo un inusual e importante terremoto magmático de 5.1 grados en la escala de Richter, que hizo que la protuberancia se volviera inestable y estallara. Y entonces el magma hizo erupción y se derramó por el lugar a una velocidad de 400 kilómetros por hora. Y una enorme columna de cenizas de unos 15 kilómetros de alto se elevó en el aire durante 9 horas. La explosión subsecuente tuvo la fuerza equivalente a 500 estallidos nucleares de Hiroshima, con restos volcánicos ardientes, pulverizando un área de 600 kilómetros cuadrados. Se canceló la búsqueda aérea de las 58 personas que aún están perdidas cerca del volcán St. Helens. La partida de búsqueda provista de perros entrenados seguirá buscando durante algunos días más, pero no hay esperanzas de encontrar vivos a los desaparecidos. En el terremoto del monte St. Helens, un total de 57 personas perdieron la vida. Esto, sin embargo, fue un marcado contraste con una erupción que ocurrió en Nevado del Ruiz, Colombia, 5 años más tarde. Buenas tardes. Tenemos las primeras imágenes de la catástrofe ocurrida en Colombia, América del Sur, donde un volcán hizo erupción.
Los vulcanólogos sabían que el Nevado del Ruiz iba a hacer erupción. Le avisaron al gobierno y fue un grave inconveniente que el gobierno no le advirtiera a la población que vivía en el lugar. En esta ocasión, el no escuchar las advertencias resultó en una catastrófica pérdida de vidas. Cuando el volcán hizo erupción, eran las 10:30 de la noche del miércoles. Oímos ese increíble estruendo de las piedras y el agua que bajaban, una catarata violenta, y el ruido crecía y nos aturdía. Arrastró con todo lo que encontró a su paso en el río piedras, arenas, y su volumen se hizo mayor. La ruta a Armero está llena de un polvo asfixiante y de olor a azufre. A la lava y el escombro le llevó nada más que 45 minutos bajar hasta el valle, y aplastó absolutamente todo lo que encontró a su paso. Cuando llegaron a Armero, la lava y el escombro sepultaron todo el pueblo. Atravesando el lodo y los humos venenosos, las familias sin techo se dirigen a pie al siguiente pueblo. Nadie estaba preparado. Y eso fue lo más horrible, porque murieron 28,000 personas. Y 28,000 personas es todo un número. Al principio la ayuda tardó en llegar, pero pronto el apoyo militar, las agencias de ayuda y los medios comenzaron a llegar a una devastada y muy sumergida ciudad de Armero. Muchos de los cadáveres jamás serán hallados. La oleada de lava y piedras es tan profunda que hasta modificó el paisaje. Antes de llegar al lugar, olíamos algo raro y no podíamos identificarlo. Eran los cadáveres en estado de putrefacción, cadáveres calentados por el sol del mediodía. La gente no entendía qué les sucedía. No podían reconocer nada de sus alrededores. Nada tenía el mismo aspecto que hacía unas horas atrás. Mucha gente tenía quemaduras gravísimas y eso selló su suerte sin demoras. La pérdida de fluidos hace que entren en shock y mueran. El silencio era sobrecogedor. Todo había sido destruido. Era un paisaje tan desolado que era increíble, salvo cuando uno oía que alguna persona gritaba pidiendo ayuda. Tratábamos de localizarlos. A veces estaban detrás de los arbustos, otras veces hundidos en el lodo. No teníamos idea de dónde estaban y era difícil alcanzarlos porque si uno se acercaba se hundía y terminaba uno con el lodo hasta el cuello. No nos extraña que la asustada gente haya huido a las colinas. Cuando uno va a Armero, hay una enorme cruz. No pudieron desenterrar a toda la gente y darles cristiana sepultura, así que se convirtió en un gran cementerio. 2 erupciones volcánicas dramáticas con solo 5 años de diferencia. Los eventos que le mostraron al mundo lo importante que podía ser la comunicación y la planificación para salvar incontables vidas. A continuación, la carrera por la supremacía espacial tiembla cuando el mundo es testigo de una horrenda tragedia. Luego de la explosión, todo el mundo quedó confundido. Y un ferry lleno se vuelca en segundos con devastadoras consecuencias. Los ruidos, los gritos, se hicieron menos audibles con los minutos. Durante los 80, la exploración espacial era una batalla por la supremacía entre las 2 superpotencias mundiales, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Hasta que la explosión del transbordador espacial Challenger en 1986 hiciera que el mundo lo evaluara. El origen de la carrera espacial se remonta a la década de 1950. Las 2 superpotencias competían por el dominio del mundo. Habían construido bombas de hidrógeno y se amenazaban unas a otras políticamente. La carrera espacial era otra forma de medir sus fuerzas. Estados Unidos invirtió mucha cantidad de dinero para dominar a su rival. Se formó la NASA, y en el transcurso de los siguientes 50 años, Estados Unidos pondría a un hombre en la Luna, ayudaría a crear una estación espacial y desarrollaría el innovador transbordador espacial. El transbordador fue muy interesante desde el principio. Era un nuevo concepto de transporte. Uno se elevaba como un cohete, volaba por el espacio, y luego de completar la misión, uno regresaba y aterrizaba en una pista.
Para enero de 1986, la NASA había lanzado 24 transbordadores tripulados a la órbita, y el proceso casi se había vuelto rutinario. No fue hasta que la NASA anunciara su 25ª misión que el mundo de pronto le prestó atención una vez más. En la tripulación había una maestra, Christa McAuliffe, que había ganado el puesto para ir al espacio entre 11.000 postulantes. Les diré quién es el docente que irá al espacio. Es Christa McAuliffe. Christa McAuliffe se sometió al entrenamiento y quedó elegida para formar la tripulación de 7 astronautas. Todos los estadounidenses seguimos esta misión espacial porque tenía prestigio nacional y porque no era una misión común. Hasta en el extranjero se interesaron. Comenzará la cuenta regresiva dentro de 1 hora y 10 minutos. Habla el control de lanzamiento del transbordador. Fue un suceso espectacular. La gente se había culpado en las afueras de la pista. Los amigos y los parientes de la tripulación estaban allí. Luego de varias demoras, y con millones de personas, adultos y niños, viéndolo en vivo, el transbordador Challenger finalmente tiene permiso para el lanzamiento. Restan 21 segundos. El impulsor sólido y el motor están encendidos. Es inevitable sentir mariposas en el estómago. La emoción de que haya gente sentada en un enorme cohete. 3, 2, 1, ¡despegue! Despegó la 25ª misión del transbordador espacial y se separó de la torre. Misión bajo control, base. Responda, Challenger. 1 minuto y 12 segundos más tarde, mientras mirábamos hacia arriba, el transbordador explotó. se formó una enorme nube blanca. Desde entonces la imagen quedó grabada en la memoria de todos, también en la mía. El clima frío de la noche anterior había dañado una pieza vital que se usa para sellar bisagras de la alta presión en segmentos del cohete acelerador derecho. El gas que se fugó subsecuentemente hizo combustión, provocando una enorme explosión en el tanque de combustible externo. Luego de la explosión, todo el mundo quedó confundido. Tenemos un informe que confirma que el vehículo ha explotado. Nos llevó algún tiempo, pero finalmente todos nos dimos cuenta de qué había sucedido. Ocurrió la peor tragedia en la historia de los vuelos espaciales. El Challenger explotó en vuelo y murieron los 7 miembros de su tripulación. Cuando el resto del transbordador se desintegró, la tripulación salió despedida en trayectoria ascendente. Lo que los mató fue dar contra el mar. Cuando se viaja a tal velocidad, la cápsula metálica toca el mar como si se estrellara contra cemento armado. Continúa esta noche la búsqueda en el Atlántico de restos del transbordador Challenger, en una superficie de 100 kilómetros de ancho por 200 de largo. Hoy es un día de duelo y de recuerdos. Aunque siguieron realizándose muchos lanzamientos de transbordadores espaciales después del desastre del Challenger, la carrera estadounidense por la dominación espacial no se estimuló nunca de la misma manera. El desastre del Challenger fue la mayor conmoción para la comunidad aeroespacial y creo que también para el mundo. Uno de los resultados de la tragedia del Challenger fue que ambas naciones comenzaron a trabajar juntas en el espacio. Se dieron cuenta de que no tenía sentido tener una estación estadounidense y una soviética. Por eso amalgamaron sus planes para un espacio internacional, que es lo que sucede ahora. Los accidentes que se producen son parte de la naturaleza humana, parte de nuestra historia. Las lecciones aprendidas de esos accidentes nos hacen mejores, y creo que ese es parte del legado de la NASA. En los 80, una industria del viaje en un boom le daría a más personas la oportunidad de navegar por los océanos. Pero en 1987, el desastre que azotaría llevaría a una de las peores pérdidas de la vida en el mar desde el Titanic. El Heraldo de la Libre Empresa se encontraba en su viaje diario de Dover a Saybrook. La embarcación estaba colmada de gente porque un periódico había anunciado tarifas muy económicas. Mis compañeros y yo compramos nuestro boleto por $1 y fuimos a un día libre de muchachos. Luego de un día de paseo en el pueblo belga de Zeebrugge,
el grupo de amigos regresó al puerto. Subimos al ferry para regresar a casa. Bien entrada la tarde, así que estaba oscuro. Y era marzo, así que hacía mucho frío. La tripulación se encontraba bajo presión de ser puntual, para que pareciera ser un servicio eficiente de transporte. Apresurados por salir a tiempo, una combinación de descuido de la tripulación y errores administrativos llevaron a que la puerta grande de la bodega usada para cargar vehículos que conformaba la proa del barco quedara completamente abierta. Estas embarcaciones aceleran con gran facilidad. De repente, la proa se hundió. Enormes cantidades de agua llenaron rápidamente la bodega, llegando a un nivel crítico que desestabilizó al barco entero. Lo primero que sentimos es un respingo en el barco muy violento, y luego otro salto. En 90 segundos, el ferry de 8.000 toneladas que llevaba 500 pasajeros y tripulación se había volcado, asentándose en un banco de arena. Cientos quedaron atrapados instantáneamente. Buenas noches. Nos informan que un ferry con más de 600 pasajeros a bordo se hundió en las costas de Bélgica. De pronto me encontré deslizándome por lo que había sido la cubierta del barco, que había pasado de horizontal a vertical. Había máquinas expendedoras de fruta, mesas, sillas, gente que caía por la pendiente. Yo estaba allí de pie en medio de ese desastre. Los vidrios de las ventanas de los camarotes cedieron ante la presión del agua. La noticia del desastre en desarrollo no tardó en difundirse. Nos informan que unos 200 pasajeros fueron salvados. Algunos de ellos están gravemente heridos. Gritó en el estudio uno de los productores. Algo le sucedió a un ferry. Y recuerdo que me paré sobre un escritorio en la redacción y grité, ¡cállense todos! Un ferry se volteó en el puerto de Saybrook. Se bajaron las cuerdas por las ventanas destrozadas con el objetivo de rescatar sobrevivientes. Kate Tady y su equipo fueron de los primeros periodistas británicos en llegar a la escena. Lo primero que recuerdo fue horrible, porque yo sabía que había gente atrapada. Los ruidos, los gritos se hicieron menos audibles con los minutos. Y la razón de ese silencio era que la gente moría a mi alrededor por el frío. Comencé a nadar en medio de los restos del barco y los cadáveres. Los cuerpos me bloqueaban el paso, así que tuve que abrirme paso entre ellos. El tiempo de supervivencia en el agua se estima en 15 a 20 minutos. El primer buzo que bajó en medio de ese desastre, un desastre que nadie vio jamás, bajó por una cuerda colgada de un helicóptero. Y un solo reflector iluminaba el lugar. Bajó por una ventana destrozada. Bajó sin saber qué encontraría debajo de él. Y cuando cayó en medio de una masa de gente semi-muerta. Me las arreglé para nadar. Me enlazaron con una soga y me subieron. En total, 193 personas perdieron la vida esa noche, incluyendo 2 de los amigos de Simon Osborn. El incidente abrió un gran debate sobre la seguridad marítima y, en particular, requirió de que mejoren las medidas de seguridad en los ferries con puertas de acceso vehicular. El accidente del Heraldo fue un punto significativo de inflexión para la industria marina. Y, en efecto, promovió un cambio en la cultura de toda la profesión. Era inaudito que se produjeran semejantes errores, aunque fueran humanos, semejantes fallas de seguridad. Si de algo sirvió esta desgracia, hizo que se mejoraran los procedimientos de seguridad, y estoy seguro de que nada de esto volverá a suceder. A continuación, un barrio bajo de la India queda devastado por un químico mortal. Sentimos que nos quemaban como con pimientos. Y un derrame de petróleo tan grande que el mundo finalmente empieza a tomarse en serio nuestro impacto en el medio ambiente. De repente tuvimos 40 millones de litros de material tóxico que mataba a cada ser viviente.
Los 80 fueron una época de expansión global para los grandes negocios en el mundo occidental, pero el 3 de diciembre de 1984 ocurriría una catástrofe que pondría en el centro de la atención a las prácticas de negocios en el exterior. En las primeras horas de la mañana, la ciudad del centro de la India, en Bhopal, es sacudida por un desastre a una escala que nunca antes se vio. La empresa que se había establecido en Bhopal fabricaba el pesticida llamado Sedin. Era una multinacional estadounidense que operaba en la India. Un componente químico del pesticida era muy reactivo y finalmente mortal: isocianato de metilo. Se filtró agua en los tanques de almacenamiento. Hubo una reacción incontrolable que produjo un calentamiento a 200 grados centígrados. Subió la presión y se liberó esta nube de gas venenoso. Cerca de la planta química estaba Bhopal y sus barrios bajos, hogar de aproximadamente 900,000 personas. En cuestión de días, Bhopal había sido destrozada. Años más tarde, el área que ahora rodea la fábrica sigue afectada. La fuga de gas de Bhopal fue sin dudas una catástrofe, pero se han aprendido lecciones del desastre. Lo de Bhopal fue una llamada de alarma que promovió la implementación de programas de seguridad dentro de la industria química. Ahora se cuenta con buenos sistemas de emergencia, con un buen sistema de gerenciamiento. Los procesos se examinan regularmente. Sí, los procedimientos de seguridad son buenos. A fines de los 80, el ambiente no estaba en la cima de la agenda política, hasta que el desastre del derrame petrolero del carguero Exxon Valdez trajo el debate a la atención. Cargado con aproximadamente 1.3 millones de barriles de petróleo crudo, el petrolero Exxon Valdez estaba en camino de Alaska a Los Ángeles. El capitán había delegado la operatoria del barco a la tripulación. Luego de desviarse de los carriles de navegación para evitar témpanos, la tripulación no pudo devolver el barco a su curso. Cuando le avisaron al capitán que no podían conducirlo, era demasiado tarde. No pudieron volver a aguas profundas a tiempo y quedó encallado en un pináculo del arrecife Blythe. El resultado es un buque petrolero varado en un arrecife bien conocido y 40 millones de litros de petróleo crudo derramados en aguas cristalinas. Todo un desastre ecológico. El capitán informó el encallamiento varios minutos más tarde porque había intentado quitar el barco del arrecife con una variedad de maniobras, todas ellas infructuosas. El Exxon Valdez sigue varado en el estrecho Príncipe Guillermo. Su barco gemelo bombea el resto del crudo que quedó en los tanques. Millones de litros que se esparcieron con las corrientes y los vientos por las costas de Alaska. Lo que le siguió fue uno de los peores desastres ambientales hasta la fecha. Teníamos esa inmensa cantidad de petróleo que se deslizaba por el mar, muy rápido, a lo largo de unos 750 kilómetros. Todo ocurrió en las 72 horas siguientes y contaminó unos 2.000 kilómetros de costa, lo cual es una catástrofe. Y no había cómo detenerla. Nadie sabe cuánto petróleo se derramó efectivamente. Algunos dicen que fueron 250,000 barriles, otros dicen que 750,000. Yo zarpé con un pequeño bote de guardacostas hasta el petrolero. Lo rodeaba un aro grueso y hediondo de petróleo crudo. El hedor era horrible, muy fuerte. Ya había aves muertas que flotaban en el agua. Y hasta teníamos aves muertas en la proa del bote de guardacostas. La zona donde se hundió el Exxon Valdez fue un área con gran riqueza de vida silvestre. El saldo fueron entre 250,000 y 1,000,000 de aves marinas muertas. También murieron 20 orcas, 4,000 nutrias de mar, y la lista no termina allí. De repente tuvimos 40 millones de litros de material tóxico
que mataba a cada ser viviente. La opinión pública alzó su voz y dijo que esa locura debía detenerse. Había que solucionarlo. A solo 72 kilómetros del petrolero encallado estaba el pueblo pesquero de Córdoba. Para una comunidad como Córdoba, que dependía del estrecho Príncipe Guillermo para su pesca comercial, este desastre era una amenaza a toda su forma de vida. Toda la comunidad pesquera del estrecho Príncipe Guillermo se enfrenta a su aniquilación biológica con este hecho. La industria pesquera sufrió un grave impacto. El derrame afectó una zona importante en la que se pesca y se enlata salmón. Sus pérdidas económicas fueron multimillonarias. La comunidad pesquera está realmente enojada. Los lugareños acusan a la gigantesca petrolera Exxon de haber demorado los trabajos de limpieza de la zona afectada. Denos alguna idea. Queremos respuestas. Luego de una demora de 2 semanas, la operación de limpieza comenzó seriamente en el mar y la costa. Exxon ha contratado voluntarios desocupados para que realicen esta abrumadora tarea. Creo que habían unas 10.000 personas contratadas para la limpieza y tal vez unos 100 aviones y helicópteros. Era muchísima mano de obra. El impacto ambiental y económico resultante del derrame de Exxon Valdez obligó a los poderosos a tomar acciones. El gobierno de los Estados Unidos hizo que las normas ambientales fueran más estrictas. Ahora entendemos mejor la tecnología vinculada con la producción de gas y de petróleo y su transporte. Ahora hay una disposición mundial. Los barcos que transportan petróleo crudo deben tener un doble casco y eso es muy bueno. Por muchos años después, el accidente siguió siendo el peor desastre petrolero en aguas estadounidenses, hasta que en el año 2010, el Deepwater Horizon derramó un petróleo equivalente a un Exxon Valdez en el Golfo de México cada 5 días por 3 meses, volviendo a un serio debate sobre los catastróficos efectos que los humanos pueden tener sobre el medio ambiente. A continuación, el mundo se sacude con varios terremotos devastadores. Era increíble, por completo. Y se crea una nueva ciudad fantasma, con el peor desastre nuclear de la historia. Debieron dejar todo, los alimentos y los juguetes. No pudieron llevarse nada con ellos. Durante los 80, el mundo se sacudió con terremotos. Pero fue el hombre, más que la fuerza de la naturaleza, quien tuvo un impacto más grande en la tasa de supervivencia. El primer terremoto devastador sucedió en 1985, en la muy poblada pero mal construida Ciudad de México. Nancy Reagan recorrió las derruidas calles de la Ciudad de México y se conmovió con las imágenes. Lo primero que recuerdo son las imágenes de esos enormes edificios completamente destruidos. Creo que la magnitud fue de 7 u 8 en la escala de Richter. El problema con la Ciudad de México fue que había una cantidad de edificios cuya construcción no se ajustaba al código de edificación. Esos fueron los primeros en caerse. Más de 400 edificios fueron destruidos y miles más se dañaron, incluyendo escuelas, hospitales y tiendas. 250,000 quedaron sin hogar. La cantidad de muertos de la Ciudad de México jamás se estableció con precisión. Yo creo que fueron más de 9.500 personas. Otros estiman que fueron 15,000. 4 años más tarde, otro gran terremoto azotó a la poblada costa de California, Estados Unidos. Continúan las excavaciones y también el conteo de los muertos. Esta vez, sin embargo, la pérdida de vida no tuvo el mismo nivel. La ciudad californiana de San Francisco estaba mejor preparada. Los edificios estaban construidos en base al conocimiento de que pueden causar un terremoto en estructuras de ingeniería. Pero esas precauciones no evitan la fuerte impresión que causa un movimiento telúrico. Pero trágicamente, no todas las estructuras eran tan seguras como podrían haberlo sido. Murieron unas 60 personas por el terremoto y 2/3 de ellas fallecieron en una autopista en especial que se derrumbó. Durante el terremoto, las columnas estructurales de la autopista Cypress simplemente se arquearon.
y un sector de 1.4 kilómetros de carretera colapsó, aplastando a los autos debajo. En ese momento, para los estadounidenses, fue el desastre natural más caro a la fecha. Les costó un estimado de $6.000 millones. Otro terremoto catastrófico que azotó en los 80 fue en el estado soviético de Armenia el 7 de diciembre de 1988, afectando a más de 20 ciudades y 342 pueblos. Llegamos a la zona de mayor desastre, un pueblo llamado Spitak. Lo primero que noté fue que no había un solo edificio que estuviera por encima del nivel de la tierra. Todo estaba reducido a escombros. 5 días después del terremoto, las calles siguen llenas de escombros. Era increíble, por completo. La población local, los sobrevivientes, estaban sentados sobre los escombros, sentados, y nada más. Parecían haber perdido toda esperanza. A un temblor que se midió en 6.9 en la escala de Richter, le había seguido 4 minutos luego otro que medía 5.8. El primer sismo dañó muchos de los edificios y el movimiento posterior fue suficiente para terminar de destruirlos. Estas imágenes de Armenia saldrán esta noche en la televisión soviética y muestran la masiva devastación, una prueba de que miles de personas murieron en el primer sismo y en la onda vibratoria posterior. Al caer, los edificios crean una enorme cantidad de polvo. Ese polvo ahoga a la gente. Les sella la nariz, la garganta y la boca. Entonces, si sobrevivieron al sismo, tal vez hayan muerto ahogados por el polvo. Cuando sucedió esa tragedia, no había nadie que fuera responsable del salvataje, así que nadie contó los cuerpos. La cifra que yo oí después del desastre fue 27,000 personas. Pudieron haber sido más. Nadie lo sabe. Fuimos a lo que había sido un campo de fútbol. Allí habían comenzado a poner los féretros. Todo el campo de juego estaba cubierto de cadáveres. La escala del desastre sorprendió a la Unión Soviética. Son los armenios los que están haciendo el trabajo. No acudieron los soldados soviéticos ni ningún equipo de salvataje. Gorbachev estaba en Estados Unidos cuando sucedió el desastre. De inmediato solicitó ayuda extranjera, llamado que fue desoído. El líder soviético había abierto las puertas para que llegara la ayuda extranjera. Esta fue una de las primeras veces en las que un equipo de rescate extranjero pudo asistir a la Unión Soviética, incluyendo una gran ayuda del enemigo acérrimo de la Unión Soviética en la Guerra Fría. Nos sentimos bien por haber ido con nuestros equipos de rescate y haber hecho lo máximo posible, pero también albergábamos la esperanza de que la política mundial pudiera comenzar a ser un poco más transparente. Políticamente, los 80 fueron una época frágil. Las dos superpotencias de la década, la Unión Soviética y Estados Unidos, habían creado una atmósfera de confidencialidad y desconfianza, lo que llevó a que se difunda totalmente uno de los peores desastres nucleares de la historia que seguía oculto al mundo 18 días después de sucedido. Se produjeron aquí 2 explosiones el 26 de abril, lo cual desencadenó una tragedia nuclear. Una planta de energía nuclear poco conocida llamada Chernobyl, en la República Soviética de Ucrania, iba a convertirse en el sitio del peor desastre nuclear de la historia. Los trabajadores de la planta llevaban a cabo un experimento sobre cómo manejar un dispositivo de seguridad en el reactor nuclear y el experimento se salió de control. A la 1:23 de la mañana, una reacción en cadena en el reactor nuclear perdió el control, creando varias explosiones y una bola de fuego fuerte como para hacer estallar el techo de acero y concreto. El resultado fue una masiva y descontrolada fuga de radiación. Cuando se libera a la atmósfera, la radiación es llevada por el viento y en definitiva recorre todo el globo. Las nubes de radiación y humo de Chernobyl, una nube altamente peligrosa, partieron desde Ucrania hacia diferentes direcciones y se dirigieron hacia Rusia y Bielorrusia. Al principio, la reservada Unión Soviética no dijo nada acerca de la explosión,
Intentaron minimizar la cuestión, que todo estaba bajo control, que no había nada de qué preocuparse. Ni siquiera le dijeron a la gente del pueblo cercano que se había producido un accidente. No fue hasta que las estaciones de monitoreo de Suecia detectaron una nube radioactiva barriendo Europa que el mundo se dio cuenta de que algo terrible había sucedido. En Occidente, hora por hora, minuto a minuto, había informes de cuál era el nivel de infección nuclear en los diferentes países: Suecia, Francia, Alemania. Todas las estaciones europeas captaron la radiación. No hubo forma ya de ocultarlo. 18 días después de la explosión, el presidente Gorbachov apareció en televisión. En todo el mundo se transmitió hoy a la noche el programa de noticias de la televisión soviética. Repentinamente y sin presentación, Mikhail Gorbachov finalmente habló sobre Chernobyl. Causó una falla radioactiva. Recuerdo que el desastre de Chernobyl apareció en las noticias del cable. Fueron semanas hasta que la gente logró enterarse de lo serio que había sido este suceso. Nada más y nada menos que la desaparición física de la central atómica de Chernobyl por una explosión. Ya murieron 31 personas y se supone que otros 27.000 ucranianos también morirán en los siguientes 70 años por cáncer producto de la radiación. Fue un gran impacto para el norte de Europa y el Reino Unido, y sobre todo en las zonas donde llovieron partículas radioactivas que cayeron sobre la Tierra. Los primeros ministros y presidentes llamaron a Moscú pidiendo explicaciones. El mayor impacto del desastre de Chernóbil lo sufrió la gente que vivía cerca del reactor mismo. Más de 200 personas sufren ahora de exposición aguda a la radiación. Más de 20 de ellos están muy enfermos. Finalmente, más de 100.000 personas fueron retiradas de lo que se llamó la zona nuclear. Hay toda una ciudad que quedó exactamente como estaba cuando la gente debió ser evacuada. Debieron dejar todos los alimentos y los juguetes. No pudieron llevarse nada con ellos. No sabemos cuánta gente se vio afectada y seguirá afectada por las secuelas de lo que pasó. Como resultado del desastre, el presidente Gorbachov convocó a terminar la carrera de armas nucleares, iniciando un periodo de aumento de transparencia y apertura con el gobierno soviético. Creo que fue la primera vez en nuestra historia en que el líder de un país habló más o menos abiertamente sobre un desastre de grandes proporciones. Considero que las consecuencias de Chernobyl fueron graves en el plano político. Fue uno de los hechos que llevó, en definitiva, al colapso de la Unión Soviética. Era insostenible la idea de seguir teniendo una sociedad donde todo era secreto en un mundo que se abría cada vez más. Se convirtió en un estado en quiebra, económica y políticamente. Más de un cuarto de siglo después, la radiación en el área inmediata y los efectos de la lluvia radioactiva de Chernobyl siguen evidentes hoy en día. Es un fenómeno extraño. Durante miles de años, generación tras generación, deberemos recordar que en el siglo XX, los seres humanos desarrollamos esta forma de energía, cuyo residuo es tan tóxico que puede permanecer en el cuerpo y en las cosas durante tanto tiempo. Testigo de algunos de los peores desastres registrados, los 80 fueron un punto de inflexión política y ambientalmente. Fue un periodo en el que debimos reconocer la arrolladora fuerza de la naturaleza. Los años 80 fueron un punto de quiebre que nos hicieron lo que somos ahora. La gente de mi generación fue testigo del cambio cultural en el mundo de la ingeniería en general. Las organizaciones multinacionales, el mundo de la ingeniería y los expertos científicos tuvieron duras lecciones en un mundo que se desarrollaba rápidamente. La conciencia ambiental de la gente es hoy mucho mayor que lo que jamás ha sido. Todos hemos cambiado fundamentalmente en cuanto a nuestra conducta, a las elecciones que forman nuestra vida cotidiana. Todo esto
ha cambiado las vidas que llevamos hoy.